al, al libro de los Proverbios, capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 4. Aunque todo el capítulo, por no decir todos los proverbios, realmente es preciosísimo todo el contenido. Sin embargo, vamos a leer estos versículos nomás y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga por medio de su palabra esta noche. Dice así, libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Padre, oramos para que seas propicio en esta hora con nuestras vidas. Mira nuestros corazones, Señor. Trae bendición a nuestra vida. Danos esperanza, Señor. Revístenos de tu autoridad. Señor, necesitamos buscar esa autoridad, así como buscamos este conocimiento, buscamos tu revelación a nuestra vida. Señor, acomoda a cada una de nuestras vidas tu palabra en esta noche, a los que somos padres, a los que somos hijos. Señor, por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, tome su asiento. El tema para este día es un padre y maestro. Un padre y maestro. Cuando se habla de maestro, cuando se habla de enseñanza, no se está dirigiendo a discípulos, sino a hijos. Significa que nosotros podemos ser padres y maestros de nuestros hijos. Y este es lo mejor que puede gozar un hijo: tener un padre y tener un maestro en su padre. Y esto conlleva a una gran responsabilidad. Ahí me disculpo un momento, la lectura me nublaba por rato la vista y no podía leer. Y para no inventar, mejor esperaba enfocar muy bien. Así que es muy importante. Aquí vemos nosotros a un Salomón enseñando a sus hijos, hijos espirituales, para todos nosotros la iglesia, y él fue enseñado. Él tuvo un padre y tuvo un maestro. Posiblemente los demás no gozaron del hermoso privilegio del cual pudo gozar Salomón. Pues vemos que en la escritura encontramos muchas cosas en la vida del padre de Salomón, especialmente de sus hermanos, que no tuvieron este hermoso privilegio, y deberíamos de sentirnos primeramente agradecidos, y deberíamos de sentirnos dichosos a aquellos que tenemos padres que se preocupan de la mejor manera por nosotros. Esa es una dicha, tener un padre que se preocupa por mí, tener un padre que quiere enseñarme de la vida, tener un padre que quiere que me vaya bien. Y hay propósitos en esto. Primeramente, aquí encontramos a Salomón rogando encarecidamente la atención a sus enseñanzas. Él estaba consciente de lo que es no ser enseñado, y más aún de no ser obediente y no darle la importancia de vida a aquellos que son no solo nuestros progenitores, sino que también a la vez son ellos los que nos llevan en edad. Ya saben lo que es la vida. Se comprende o se entiende de que el que llega a engendrar es porque ya tiene la capacidad
de engendrar hijos. Entonces, él ruega y también él recomienda la sabiduría, citando y subrayando los consejos de su padre y de maestro. Note cómo viene. Mi padre me enseñó a mí y yo soy lo que mi padre me enseñó. Y hoy vengo yo y enseño a mis hijos lo que he aprendido de la vida. Entonces, lamentablemente cuando uno es niño y especialmente cuando uno es joven, tiene este conflicto de que no piensa que el que le está enseñando ya fue enseñado, no piensa que el que es su padre ya fue hijo. Entonces, él recomienda la sabiduría citando y subrayando los consejos de su padre y maestro. Ahora, padre, claro, progenitor, pero note, es el que le va a heredar. Y fíjese que nosotros nunca deberíamos de tirar la toalla, porque ¿quiénes son los que van a heredar lo que nosotros tenemos? ¿A quiénes les vamos a dejar nosotros el legado? En este sentido pasamos ya a lo que es ser maestro. Pero lo que tenemos, ¿a quién se lo vamos a dejar? A nuestros hijos. A ellos les vamos a heredar. Y también lo vemos como un maestro. ¿Por qué? Porque él le enseñará e instruirá a sus hijos. Entonces el hijo, por lo tanto, continuará, en este caso, como el cabeza, como el guía de la familia, como el sacerdote, como el heredero y también el que va a heredar. Fíjese que nosotros insistimos siempre mucho en este tipo de relación, en este tipo de responsabilidad, en este tipo de compromiso de lo que es padre e hijo. Porque fíjese que lo que nosotros somos se lo transmitimos a nuestros hijos. Y lo que nuestros hijos son se lo transmitirán a nuestros nietos. Entonces, nosotros deberíamos de pensar mucho en esto, que obligadamente como David, obligadamente como Salomón, tenían que partir de esta tierra, pero ¿cómo ellos iban a seguir? Iban a seguir en lo que dejaban, que era su descendencia. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta, porque él iba a heredar, en el caso de Salomón como hijo, de David heredaba esas dos cosas. Heredaba el ser la sangre de David y el conocimiento de David al enseñárselo a él. Entonces, son dos cosas que debíamos de darle mucha importancia, debíamos de darle relevancia a esto, de ser padres y maestros, porque sería triste que tengamos que partir y nos demos cuenta de que no hicimos una buena labor. Fíjese que yo siempre he dicho esto y lo voy a volver a recalcar. No es lo mismo despedirse de esta tierra con tristeza que despedirse de esta tierra con solvencia. Con la solvencia en el sentido de que como padre yo debo de hacer mi labor. Y si la hago y mi hijo no la valora, entonces, y mi hijo no es mi réplica y mejorada, porque quiero decirle algo, nosotros de nuestros maestros recibimos en un breve tiempo lo que ellos se tardaron tantos años en entender o en llegar ahí. Entonces a nosotros vienen y nos dan esa enseñanza, esa experiencia, esa revelación en un tiempo bien corto, y muchas veces nosotros no valoramos esto. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo tomemos muy en cuenta. ¿A quiénes vamos a dejar en lugar de nosotros? Ahora, el padre sabe que el hijo obligadamente saldrá de esa burbuja del seno familiar. Eso es algo que nosotros debemos de estar también muy conscientes. Debemos de explicarle a nuestros hijos, debemos de instruir a nuestros hijos, debemos de dedicarles el tiempo a nuestros hijos a que comprendan esta verdad de cuánto tiempo van a estar en casa,
¿Cuánto tiempo van a estar en el seno familiar? ¿Cuánto tiempo van a depender de nosotros? ¿Hasta dónde nosotros vamos a estar? ¿Cómo estarán ellos aptos o no aptos, preparados o no preparados para enfrentarse a las situaciones que se aproximan? ¿Por qué? Porque no tendrán opción. Ellos un día tendrán que enfrentarse a la realidad, tendrán que enfrentar a las artimañas. Y note que es muy importante, a las artimañas de quién, a las artimañas de los malos. Es que se van a enfrentar a la maldad y ellos tienen que estar preparados. Ahora, cuando decimos artimañas de los malos, quiero hablar primero de las artimañas. La palabra ahí hebrea significa truco, significa parodia, eh, significa método inclusive. Entonces nos vamos, o nuestros hijos, así como nosotros un tiempo nos enfrentamos, nos vamos a enfrentar a las artimañas de los malos, a los trucos de los malos, a los métodos de los malos. ¿Y cómo le vamos a hacer frente si nosotros no hemos recibido ese legado de nuestros padres, que es la experiencia de la vida, que es el conocimiento de la vida? Entonces, llegará un momento en que nosotros podemos ser engañados por la astucia de los malos. Y cuando hablo de los malos, cuando ocupamos esa palabra en el hebreo, estamos hablando de los crueles, estamos hablando de los malvados, estamos hablando de los impíos, que son los peores que los inconversos. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de que ellos se percaten de que se van a enfrentar a malvados, a perversos, a insensibles. Es que esa es la realidad de la vida y nosotros debemos de estar conscientes. Por eso insiste la Escritura, insistimos nosotros como ministerio. Fíjese que le voy a ser honesto, los dos meses anteriores, por razones de salud, y hoy casi un tercer mes que no iba a poder participar en esta reunión tan preciosa para mí, por razones de salud. Y fíjese que yo me quedé en casa y le dije: Señor, a lo mejor tú quieres que los hermanos descansen de que tanto les hablemos de los padres e hijos. Y qué gran sorpresa para mí que cuando oí la enseñanza del hermano, dije: de más, Señor, estos quizás no se escapan. Sí, de verdad, no nos escapamos, disculpen, lo aclaro correctamente. Yo siempre hablo en terceras personas, pero siempre en mi corazón, y eso Dios lo sabe. Me incluyo siempre, no puedo estar fuera, imposible. Sería insensato que me excluyera de esta verdad. Es como que yo dijera que no tengo esa naturaleza caída que usted tiene y que lo avergüenza cada rato. Yo también la tengo. Lucho con una naturaleza difícil e imposible de gobernar. Amén. Entonces, deberíamos de estar conscientes de que ellos se van a enfrentar a estos malvados, a estos crueles, a estos perversos, a estos insensibles, a estos que no tienen, como decimos en el mundo, no tienen hígado, no tienen temor a nada. Ellos se van a enfrentar a esa verdad. Por eso siempre he insistido también en esto. No tengamos hijos consentidos, porque afuera no van a ser consentidos. En la calle no van a ser consentidos, en los lugares de estudio, en los centros de estudio no van a ser consentidos, inclusive en la iglesia no van a ser consentidos, porque aquí no vamos a hacerle daño a nadie consintiéndolo, cuando sabemos que Dios no hace acepción de personas, y también cuando estamos conscientes de que si nosotros consentimos al malcriado, al deshonesto, al irresponsable, etcétera, etcétera, estamos contribuyendo con el príncipe de este siglo, estamos contribuyendo con el sistema de la oscuridad que gobierna este mundo. Por eso no podemos, por eso tratamos la manera de exhortar a los líderes de que tengan este cuidado, porque no vamos a hacer lo mismo que sus padres hacen o hicieron con ellos en sus casas, en su educación, en su crianza. No podemos darnos ese lujo, no podemos convertir la casa de Dios en mercado. Ya sabe todo lo que significa, los cambistas, etcétera, los animales enfermos. O sea, no podemos nosotros darnos
ese lujo. Si no, no estamos conscientes de que un día le vamos a rendir cuentas a nuestro Dios. Entonces, ellos se tendrán, no hay opción que enfrentar a las artimañas de los malos, a una serie de exhortaciones. En el caso de él como padre, a una serie de exhortaciones. ¿Qué son exhortaciones? Advertencias, avisos. ¿Usted está advirtiendo a sus hijos? ¿Les está avisando? Usted es como no quiero decir, no quiero hablar mal, pero usted es como el pronóstico que nos dieron ayer de que hoy iba a ser un día lluvioso y así fue. Si no nos advierten, si no nos avisan ayer, algunos nos hubiéramos expuesto a la lluvia, a los peligros. Pero note qué buena función cuando el pronóstico es acertado. Usted debe de, y esa es su responsabilidad. Si al final su hijo no valora eso, usted tiene esa solvencia que hace un momento no le terminé de decir. Qué maravilloso es sentir solvencia en el sentido que yo te avisé, yo te advertí. Hoy no puedes decir que no hice mi función. Tú fallaste, tú no creíste. Entonces, esa exhortación es inducir a uno con palabras, razones y ruegos a que haga o deje de hacer algo o alguna cosa. Mire qué importante. Y ahora, ¿inducimos nosotros a nuestros hijos de esta forma, de esta manera? Yo quiero decirle algo. A mi hijo quizás no le importe mi advertencia, mi aviso, mi enseñanza. A mí sí me importa a mi hijo. Entonces, como a mí me importa a mi hijo, yo voy a cumplir con mi responsabilidad. Si él no valora eso y él es irresponsable consigo mismo y es irresponsable o malcriado conmigo como padre, ese es problema de él. No es problema mío. Yo le voy a dar cuentas a Dios, Él le va a dar cuentas a Dios. Y no solo eso, lo que yo siembro, eso cosecha. Lo que Él siembre, eso va a cosechar. Pero yo estoy pensando en mis nietos, no solamente en mi hijo. Porque óigame, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, padre, hijo, nieto. ¿Ve la importancia de eso? Hermano, yo sí le doy importancia a eso. Y aún cuando nuestros hijos ya están formados y aún aunque nuestros hijos puedan estar ya caminando bien o estar caminando bien, no significa que ya cesó el aviso, la advertencia, la rogativa. Tengan cuidado, sean sabios, sean prudentes, sean cuidadosos, busquen al Señor, tendrán discernimiento, tendrán el apoyo y el respaldo de Dios. Tomen a Dios en cuenta en sus caminos. Esa es mi labor. Si a ellos les llega como algunos decimos, oyen por oír yo, como oír llover, ese ya es problema de mi hijo, no es problema mío. Yo ya salí y no quiero que en mí se cumpla lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 3 del versículo 16 al 18, que yo debo de hablarle. Porque si no le hablo, él se va a morir, pero su sangre me la van a demandar a mí. Pero si yo le advierto y él muere por su maldad, él morirá por su pecado, pero yo habré librado mi alma. Entonces yo no quiero estar con ese dolor de que mi hijo está perdido porque yo no tuve el valor de ser padre y maestro. Porque no quise cumplir con mi responsabilidad. Mire, nadie creería que cuando nos dan a nuestro hijo, ya sea en el hospital o donde sea, cuando nos dan a nuestro hijo, hermano, que alguien nos diría, mira, ese te va a mandar. Nadie creería. Mira, ese va a hacer lo que le dé la gana. Nadie creería como papá. A mí me ofende. No, un momento, disculpe. Usted me está humillando antes de que este niño crezca. Y quiero decirle algo. Fíjese que normalmente, especialmente en los padres adultos que ya son ancianos hoy,
los padres adultos, o sea, los padres nuestros, hermano, qué bendición esta generación, que uno llega a los 50 años y lo ven como un niño de 5 años. Y miren, mi madre era una. Si yo te parí, me decía. Si yo te he limpiado todo, me decía. Pero como yo sé que lo decía con un sentido muy lindo, a mí me caía tan bien oír eso. ¿Me entiende? O sea, la preocupación de ella por mí cuando yo ya no tengo prácticamente ninguna dependencia de ella. Y ella me sigue viendo como el niño. Y nosotros, ¿por qué no podemos seguir viendo a nuestros hijos como los niños? En el sentido de advertirles, avisarles y aún rogarles. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, una serie de exhortaciones a 3 cosas. ¿Exhortaciones a qué? A la docilidad. No, hermano, sea como esa gota de agua que llega a horadar la roca. Una gota tan insignificante aparentemente, una gota que parece que no hace nada, y realmente una gota no hace nada, pero una gota continua durante mucho tiempo, la roca cede. La roca cede. ¿Cómo no va a ceder el corazón de un hijo? Entonces, a la docilidad, a la integridad, a la rectitud. Son a 3 cosas que nosotros continuamente tenemos que estar exhortando. Primero, a la docilidad. Lo primero que significa es suavidad. Mire, hermano, nuestros hijos muchas veces son muy ásperos, son de carácter difícil, lo han heredado o lo hemos deformado. Pero nuestra exhortación es, hijo, no hagas ese ceño. Hijo, no hagas esos movimientos de manos, esa forma de ver, esa forma de responder. Hijo, no lo hagas, no se te ve bien. Estás expresando muchas cosas. Expresas como que estás amargado, como que estás insatisfecho. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te está afectando? ¿En qué te puedo ayudar? No se te ve bien. Estás creciendo y estás creciendo con una imagen deforme. Además me avergüenzas a mí porque lo más seguro es que digan de que yo te maltrato mal y que aquí te doy una vida de perro. A la docilidad, suave, liso y blando al tacto significa docilidad en el sentido suave, que sea dulce, hermano, que sea dulce, qué difícil es ver a un joven dulce. De veras, lo digo con mucha pena. Es bien raro ver a un hombre, a un joven que sea dulce, que sea grato a los sentidos. ¿Quién es agradable? Qué bienaventurado el padre que tiene hijos agradables. A la docilidad, apacible, que sea manso, que sea obediente. ¿Qué es obediente? Cumplir la voluntad de quien manda. ¿Quién es el obediente? El que cumple, oiga, el que cumple la voluntad de quien manda. Yo un día voy a mandar, pero hoy no mando. Hoy soy subordinado. Yo debo de enseñarle a mi hijo en el sentido bíblico y en el sentido espiritual. ¿Quién manda? ¿A quién Dios le ha delegado la autoridad, la tutoría de esa vida? El hijo debe estar consciente quién manda y debe estar consciente por qué manda. Se le enseña, no solamente en el sentido de exigirle, sino el por qué. Debe de entender nuestro hijo, hermano, que él no tiene capacidad de discernir, no tiene capacidad de decidir. Él no sabe nada de la Biblia, de la vida, perdón. No tiene capacidad de decidir. Mira, aquellos que creíamos que éramos adultos porque habíamos sacado cédula de identidad personal, hermano. Mire, un día después de la cédula nos sentíamos como que éramos adultos y ya queríamos mandarnos nosotros solos. Y óigame, y lamentablemente tomamos decisiones equivocadas.
Y hasta el día de hoy nos damos cuenta, eso me enseña a mí que yo no puedo dejar a mi hijo que él decida. No lo puedo abandonar. Tengo que estar consciente y si su decisión es correcta, entonces hagámoslo, te voy a apoyar, pero con una contraloría, con una auditoría papal, pero de papá. ¿Perdón? Paterna, sí, gracias. Yo estaba queriendo hacer el... Mire qué rápido me voy así con la... ¿Me comprende? Sí es cierto. ¿Qué quieres hacer? Bien, vamos a ver. Está bien. Pero él sabe, pues eso es lógico que ya se lo enseñé, él sabe que yo mando. Y él, si está enseñado, él no va a tener conflicto en someterse. ¿Por qué? Porque él sabe que estoy tratando o él me conoce que soy justo, que yo no le voy a exigir algo que yo no le he enseñado. ¿Comprende? Él también sabe que yo soy justo como padre, que yo no me voy a enseñorear de él. Él sabe como hijo que yo como padre deseo lo mejor. Porque mira, hijo, si la chumpa es la vida, esta chumpa o este suéter te va a quedar a ti. A ti te queda eso. ¿Comprende? Hermano, que a nuestros hijos les queden como padre nosotros y Eliseo el hijo, el manto de Elías. Y que con ese manto pueda separar las aguas. Y que con esa autoridad reprenda a los jóvenes que se están burlando de él. Pero no queremos hacer esa labor. Porque le creemos más al sistema educativo, que con todo respeto lo digo, pero ese sistema educativo se tiene que cumplir por el hecho de que tenemos que cumplir con las leyes de nuestra república. Pero en la atención y en la educación moral no podemos depender de esa enseñanza. Porque es una enseñanza para el mundo y para los del mundo. Yo voy a ocupar la Biblia para educar a mi hijo. Y mi hijo tiene que estar consciente de que yo no voy a hacer lo que esa ley dice. Porque esa ley le está diciendo a él que él puede decidir tener sexo que él quiera, en el sentido personal. Y yo le digo, hijo, usted es varón, hija, usted es hembra. Y aún la Biblia enseña que el varón debe usar la ropa para hombre y la mujer la ropa para mujer. Esa es mi responsabilidad. O sea, yo tengo que preocuparme desde que es un niño. Pero ¿qué podemos hacer si hemos dejado a la deriva a nuestros niños, hermanos? Y ahora son lo que son, no porque ellos decidieron, sino porque nosotros los abandonamos. Yo sé que no hay aménes. Estoy solo, quizás. Hermano, yo siento compasión por las personas que están completamente a la deriva. Y óigame, y este mundo les enseña de que eso es normal. No, no es normal. El mundo no quiere decirle a los padres, fallaron. Porque nosotros como sociedad hemos fallado. Porque nosotros como sistema hemos fallado. Disculpe, si es que merece disculpas. Exhortación a la docilidad, a la integridad. Mire qué importante esto, hermano. ¿Qué es integridad? Completar un todo con las partes que faltan o faltaban. Mire qué importante. Nuestros hijos traen virtudes. Hermanos, son, mire, naturales, pero hay más de lo otro. Hermano, increíble. Cuando yo veo al niño que es muy especial en esto y en esto, pero en esto, en esto, en esto, ¿a quién salió? Pero que sea íntegro a trabajar en esas áreas. Pero eso debíamos de hacerlo desde que son niños. Trabajar en esas áreas. Completar esas áreas. Que sea una persona íntegra. Pero nosotros los abandonamos. Hermano, es bien fácil. Mire, el hombre, especialmente el hombre le deja a la esposa. Ay, bebé, ¿cómo salís con los hijos?
Y si la esposa es igual que el hombre, ella quiere que allá en la escuela le enseñen todo. Y otros en la iglesia, que la iglesia les enseñe. No, un momentito, su casa, su hogar es lo primero en todo. Aquí viene a hacerse el reflejo de lo que usted ha hecho en su casa. Y se lo hemos dicho en tantas ocasiones. Amén. O sea, cuando dice a la integridad, exhortación a que sea completo. O sea, a llevarlo a la integridad es llenarlo todo en él. Todo lo que pueda haber de vacío, hermano, todo lo que es vacío hay que llenarlo. Hay que trabajar en eso. Y lamentablemente nosotros nos descuidamos como padres. A la rectitud. Esto es calidad de justo, calidad de recto. ¿Qué significa esto? A la rectitud, que no se incline a un lado ni a otro. Mire qué importante, que no se incline a un lado ni al otro, que se mantenga conforme a lo que se le ha enseñado. Pero lamentablemente, medio los exponemos nosotros a nuestros hijos y normalmente se van con los malvados. Se van en lo contrario. Le creen más al desconocido que a uno de padre. Le creen más al catedrático que a uno de pastor. Le creen más al joven que a su propio padre, a la joven que a su propia madre. El padre le dice, a mí no me gusta, y por dentro dice, a mí que me importa, si quien se va a elegir y quien se va a amontonar ahí soy yo. Óigame, mire, yo he oído a hijos, y cuando hablo hijos, ambos sexos, he oído a hijos que dicen, si me va mal, no a mí me va a ir mal, pues no soy yo. Ay, hermano, así dicen, y es cierto que así dicen, pero óigame, ¿a dónde cree que salen corriendo cuando ya las cosas ya no tienen arreglo y ya no hay para dónde irse? Es que, óigame, es la verdad, y usted como papá y mamá debemos de saberlo. Hagamos nuestra labor, porque al final nosotros vamos a tener que pagar los platos rotos. Nosotros somos los que vamos a tener que salir con la cola entre los pies. Es que estemos conscientes, no un momento, a mí me va a tocar. Mire, cuando mi hijo estaba recién salido del cascarón, que estaba bien tierno, bien joven, 16, 17, 18, 19 años, que ya creen que son independientes, mi hijo fue muy lindo y muy respetuoso, pero siempre le advertía, le decía, hijo, cuando a veces pasaba a las 9 de la noche y no me decía ni a dónde andaba, ni con quién estaba, yo no le decía nada, pero estaba ahí esperándolo. Yo no me dormía. A la hora que llegara, y él sabía que yo no me acostaba. A la hora que llegara, le decía, ¿sabes qué pasa si tú no me avisas, si no me tomas en cuenta? Que si te pasa algo, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién crees que va a ir a buscarte? ¿Quién crees que va a dejar de dormir, dejar el calor de la cama y de la comodidad para ir a ver qué te pasa? Nadie, solo tus padres somos los únicos que podemos ir a meternos y a irnos a meter al rincón del diablo. Y si te pasa algo, ¿quién es el que va a pagar las reparaciones de todos los daños que hagas o te hagan? Y si te tienen que hospitalizar, ¿a quién le va a tocar pagar las hospitalizaciones, las operaciones y toda la recuperación? Hermano, disculpe, así fui con mi hijo y él lo ha dicho. Y si no, óigalo. Yo no estoy mintiendo. Usted debe de hacerlo, no importa la edad que tengan. Aun cuando ellos vivan solos y cuando se paguen sus cosas y sean profesionales y tengan éxito, usted siempre, con la sabiduría, siempre, de decirle, hijo, tenga cuidado. Acuérdese quién es el que nos ha bendecido.
que no se incline a un lado ni a otro. ¿De qué quiere librar el padre a su hijo? De la experiencia vivida, como dice, yo quisiera que me pongan Lamentaciones capítulo 3 versículo número 1, que, aunque lo dice Jeremías, pero óigame, esto es lo que le pasa a un hijo y esto es lo que le pasó al pueblo de Israel y es lo que nos pasa a todos nosotros. Oiga, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Y no es que Dios castigue, sino que Dios tiene leyes que si nosotros las quebrantamos, son las que se encargan de enseñarnos. Pero ¿cuántos podemos decir como Jeremías? ¿Cuántos podemos decir inclusive con el contexto como David y aún el propio Salomón? Hermano, Salomón, él estaba consciente de todos los, a pesar de que tuvo un padre, porque él lo menciona, de los desvaríos terribles, pero óigame, los precios que tuvo que pagar. Y eso en el mismo sentir dice Jeremías, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Y está hablando aquí representante de la nación. Hermanos, lo que cuando llegamos a Dios decimos, hermano, yo sé lo que es la desobediencia. Yo sé lo que es la desobediencia. Sé lo que se paga, las locuras de la vida. Nos avergonzamos de lo que hicimos jóvenes. Y ese es el legado que nosotros quisiéramos pasarle a nuestros hijos. Pero lamentablemente tiene que entrar por la carne y por el hueso. Pero muchos de nosotros como padres no permitimos que nuestros hijos lloren hoy. Y el problema es que van a llorar a ellos mañana y también nosotros. De ver que la regamos como padres y de verlos llorar a ellos. Hermanos, no hay cosa más horrible que ver a un hijo fracasado. Si ha salido de nosotros, nosotros estamos en ellos. Es la cosa más valiosa que un ser humano puede tener en esta tierra. Más que el propio cónyuge. Su hijo, su hija. Hermano, es una verdad. Mire, papá y mamá dan la vida por los hijos. Y si una madre ve que a su hijo le pasa algo y el papá no se mueve, ella se va y se tira donde sea. No le importa morir por tratar la manera de ayudar o socorrer a su hijo. Entonces, Salomón fue un padre que podía advertir. ¿Qué es advertir? Fijar también en algo la atención. Reparar en el sentido de meditar, reparar, observar. Salomón eso es lo que está tratando la manera de transmitir, porque eso fue lo que recibió de su padre David. Llamar la atención de uno sobre algo, prevenir, aconsejar. Ahora, llegue un momento o llegaremos, mire, hablando de solvencia, hermano, qué lindo, qué maravilloso nuestro Dios, Él tiene solvencia de nosotros. Fíjese que en la viña, Isaías 5, capítulo 5 y versículo número 4, quiero que me lo pongan, o desde el 1, por el contexto, desde el 1, Isaías 5:1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, mire el trabajo de Dios, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba, oiga, y esperaba obediencia, esperaba éxito, esperaba felicidad, gozo, alegría, esperaba satisfacción. ¿Qué padre no espera satisfacción? ¿Qué padre se alegra de ver la desgracia, el fracaso, la destrucción? ¿Qué padre? Ninguno. Yo pienso que hasta el más malvado en su interior sabe que él es responsable de que su hijo esté así. Pero mire qué tremendo, hermano. Y dice, y esperaba que diese uvas, y dio uvas amargas. Qué tremendo, amargas, que dañan la boca, el paladar, la lengua.
que arruinan las papilas. Hermano, es la verdad. Pero oiga la solvencia en el versículo número 3, sigamos. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, oiga, qué solvencia, juzgad ahora entre mí y mi viña. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? ¿Qué más podía hacer por mis hijos? ¿Qué más? ¿Usted tiene esa solvencia? ¿Yo tengo esa solvencia? Podemos decir nosotros, ¿qué más podía hacer? Hermano, ¿tenemos esa solvencia? Y algunos tienen todavía la oportunidad de poder lograr esa solvencia. Algunos, si ya no la tenemos, ya no la podemos lograr porque ya nuestros hijos crecieron. Pero aún así, hermano, yo tengo la esperanza que no importa que de los 40 a los 60 años yo pueda ver en ellos frutos dulces. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Que yo no haya hecho. Oiga, que yo no haya hecho. Lo ha advertido, lo ha corregido, lo ha disciplinado, lo ha tratado, lo ha castigado inclusive, lo ha exhortado. Espero que usted tenga esa solvencia, hermano, nunca es tarde. Por eso le decía en la oración, que no sea tarde nunca si Dios nos habla. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperaba yo que diese uvas? ¿Ha dado uvas silvestres? El 5. Os mostraré pues ahora lo que haré en mi viña, etcétera. Eso ya es la corrección. Pero tendremos esa solvencia. Hermano, quizás no, es lo más seguro. Quizás no la tenemos la solvencia, pero podemos intentar. Podemos intentar. Quiero decirle algo. Qué precioso David, a pesar de lo que él era, mire lo que dice su hijo de él. Ahora, ¿qué dicen nuestros hijos de nosotros? ¿O qué van a decir nuestros hijos de nosotros? Cómo quisiera recuperar un video que tenía yo en VCR, donde aquel joven que después de estar jugando calabozos y dragones, eso lo llevó a asesinar a su propio padre o a su padrastro, no sé qué era. Y cuando llegó la mamá, solo le dijo, mamá, ¿y ahora qué puedes hacer por mí si no estabas nunca cuando yo te necesité? Nunca me regañaste, nunca me corregiste, nunca me enseñaste, nunca, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuánto vamos a llegar hasta ahí? Cuando nuestros hijos dejen de ser inmaduros y entren ya a la madurez de la vida, por la vida, y nos digan, papá, ¿por qué nunca te preocupaste por mí? ¿Por qué te preocupaste en darme todo y no darme lo más valioso? ¿Por qué no me exigiste? ¿Por qué no me obligaste si podías hacerlo? Eras el único que podía hacerlo. Pero nosotros queremos que el pastor, hermano, por favor, no me ponga como enemigo de sus hijos. No se cubra bajo mi sombra de una forma indebida. Yo amo a sus hijos y que ellos sean lo que sean no es culpa mía, es culpa suya. Y no permita que aborrezcan al único que posiblemente puede hacer una labor de padre. ¿Qué más se puede hacer como padre? Mire qué lindo lo que sigue, lástima que el tiempo se nos acaba. El versículo 3, porque yo también fui hijo de mi padre. Oiga, qué precioso esto. Que tuviéramos el tiempo para profundizar en esto. Yo también fui, y es enfático, hijo de mi padre. Es enfático, no puedo explicar ahorita el significado de eso. Usted mañana, joven, va a ser padre. Y le aseguro que posiblemente va a querer ser más estricto
que su propio papá. Si usted entiende esto, usted va a decir, mi padre me dejó hacer muchas cosas, yo no lo voy a hacer con mis hijos. Mi madre, va a decir la hembra, me dejó hacer muchas cosas, yo no le voy a permitir a mis hijas. Prefiero que se vayan de mi casa aborreciéndome por ser estricta, a que se vayan contentas por ser alcahueta. Porque cuando sean adultas, nos lo van a decir en nuestra propia cara. El versículo 4. Y él me enseñaba y me decía, oiga, qué preciosa esa palabra, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, oiga, y vivirás. Trata la manera de indagar qué significan cada una de esas palabras y póngalas por obra. Sea usted un Salomón como hijo, pero también sea usted un Salomón como padre. Voy a orar. Y quiero decirle algo, hermano. Yo soy el primero en pasar al altar para poder terminar mi vida con solvencia. Bendito Dios. Dame, por favor, esa capacidad de poder llegar un día a terminar mi labor en esta tierra y que me pueda retirar de esta tierra con solvencia de padre y maestro. Señor, yo estoy consciente que mis principios fueron malos porque rompí todos los órdenes o las órdenes de mi tiempo, de mi vida. Pero quiero que en mí se cumpla tu palabra cuando también Salomón dice que es mejor el final del negocio que el principio. Quiero que mi vida final sea mejor que mi principio, que pueda retirarme de esta tierra con solvencia, porque no importa la buena labor que haya hecho, sé que no ha sido suficiente, y más si nosotros estamos conscientes de que no hemos hecho una buena labor. Señor, dame la oportunidad que sea un Jacobo. Si es necesario trabajar 7 años por lo que amo, y si los primeros 7 años no son suficientes, que esté dispuesto a trabajar otros 7 años para poder hacer esa labor en lo que más amamos en esta tierra, nuestros hijos. Señor, te pido perdón por todos mis errores y mis equivocaciones. Te pido perdón por mis malas decisiones, por haberme creído más sabio que tu palabra, por haberme refugiado en la experiencia humana y profesional y no en tu palabra, que siempre tuvo que haber sido lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Señor, aquí estamos delante de ti con la esperanza que para ti no hay nada imposible, y que me permitas ver a mis hijos como la senda del justo, que ven aumento hasta que un día será perfecto. Señor, dame el privilegio que le diste a David, aún con esa humanidad que tú no has escondido. Dame el privilegio de ser un David, Señor, aunque mis hijos ya estén adultos. Y mejor, si mis hijos están pequeños, Señor, dame a mí, ayúdame, equípame, adviérteme, avísame
Enséñame todo lo que sea necesario y me dispongo a estar dispuesto y a estar velante para que ninguna de tus palabras a mi vida caiga a tierra, que yo pueda darle ese legado que David le dio a Salomón y Salomón a sus hijos. Gracias, gracias Señor por tu palabra en esta noche. Nos separará ¿quién nos separará de tu amor, tu inmenso amor, de tu amor? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará de tu amor, tu inmenso amor, de tu amor? Oh Dios, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada